y la pantalla, el escritorio. Ok. Bien, primero, ¿tienen alguna pregunta? Thais, ¿tienes alguna duda de lo que hicimos? ¿De alguno de los Yo talleres? quedé en duda fue con el método gráfico. Ok, muy bien. Vamos a hacer algo. eh, 04. Tenemos, ok. Bueno, tenemos esos dos problemas. Vamos a hacer un ok. Bien, vamos a revisar lo que teníamos en la asignación. Buenas. Buenas, hola. Disculpe, Vamos profesor. empezando. Bien, aquí tenemos el primer problema, decía la armella, mostrada, que es este tornillito, o este objeto, ¿verdad? Está sometido a dos fuerzas como se muestra en la figura. Encontrar la fuerza resultante tanto por el método de ley de seno y coseno y también hacerlo por el método gráfico. Ok. Si lo hacemos por el método eh, método gráfico, vamos a hacerlo por el método gráfico primero. Yo tengo lo siguiente. Yo voy a agarrar estos dos vectores que tengo aquí y los voy a unir. En este caso son dos vectores, los voy a unir como si fuera un triángulo y lo vamos a hacer tomando en cuenta algo. Estos dos vectores están unidos en este punto, ¿sí? Fíjense, aquí salen los dos vectores. Y esto de repente hacerlo por componentes rectangulares puede ser fácil. Aquí yo tengo
tengo que estos dos vectores, por ejemplo, están en el primer cuadrante, saco las componentes, ¿verdad? Hago el procedimiento que eso lo vamos a revisar, vamos a recordar eso. Si lo hago por método gráfico, recuerden que nosotros habíamos dicho que en el caso de los vectores, nosotros tenemos que, cuando sumamos gráficamente los vectores, colocamos un vector después del otro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Un vector va seguido del otro. Entonces, en el método gráfico hay dos maneras de hacerlo. Una, uno de los métodos es gráficamente, fíjense. Uno es el método que se conoce como paralelogramo. Y el otro se llama, nosotros por ejemplo le llamamos método de punta y cola, pero en realidad el nombre correcto es método de polígono. Sí, que voy a colocar aquí. Esta computadora está muy lenta. Punta y cola. Para hacer un método gráfico nosotros tenemos que tomar en cuenta algo muy importante antes de empezar con esto. Yo que necesito para el método gráfico, primero necesito un juego de geometría, comenzando. Yo necesito una regla y necesito también mi transportador para poder medir ángulos. Eso es muy importante porque si no, no voy a poder hacerlo bien. Entonces, lo que es muy importante aquí es hacer proporcional mis dos vectores. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo tengo que asignarle un tamaño en mi papel al vector que yo tengo ahí, a los vectores que yo tengo ahí, y eso debe ser proporcional. Por ejemplo, en este caso, yo tengo que los dos vectores son de 150 newton. Esos dos vectores van a tener el mismo tamaño que tiene mi hoja de papel. ¿Se entiende esa situación? Tiene que ser proporcional. Ok. Yo puedo, por ejemplo, en este caso, hacer una... vamos a... Aquí puedo hacer como una especie de... No estamos usando el método de plano cartesiano, pero hace como un plano, como si estuviera haciendo aquí un pequeño plano cartesiano para poder ubicar ese vector. Bien, ¿qué tamaño ustedes le colocarían en su hoja de papel? Por ejemplo, imagínense que lo están haciendo en una hoja de papel, ¿qué tamaño le van a colocar a ese vector? Chicas, ¿qué tamaño le colocarían? Puede ser cualquier número, profe. Claro, sí. 5. 1 centímetro es igual. Ok, entonces si yo hago eso, yo digo que pongo aquí F1 y aquí puedo poner, no sé, centímetros, por ejemplo. ¿Sí? Si lo voy a colocar en centímetros. Yo digo, bueno, F1 vale 150 newton, así que yo voy a decidir colocar en mi hoja de papel que esto equivalga a 5 centímetros. Ok. 150 newton son 5 centímetros. ¿Qué pasa? Aquí en este caso, pues yo tengo que F2 va a ser la misma que F1. Así que lo que se hace aquí es hacer una regla de 3. Por ejemplo, si mi primer vector vale 5, el segundo, ¿cuánto valdrá? Ah, bueno, mi segundo vector es 150. Bueno, y aquí ya sabemos que va a tener el mismo valor. Y yo coloco aquí una X, ¿verdad? Este multiplicado por este dividido entre este me va a dar el valor, que yo sé que aquí me va a dar, obviamente, 5 centímetros, ¿cierto? Pues son iguales. Eso implica de que esos dos vectores van a medir 5 centímetros en mi hoja de papel. Bien,
Lo otro que yo tengo que verificar o ver, o observar es el ángulo que yo tengo aquí. Por ejemplo, esto ya tiene un ángulo. Ajá, ok, tiene un ángulo. Yo mido con mi transportador 20 grados. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen ahí pusieron su referencia pequeña para poder ver eso. Recuerden, en el caso del transportador, yo tendría algo así, más o menos. Oh, qué horrible dibujo, por Dios, qué barbaridad. Esto no tiene solución. Bien, voy a intentarlo nuevamente. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen lectura de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Yo quiero medir 20 grados. Aquí ustedes van a tener 90, van a tener 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ¿verdad? 10, 20, 30, 20, aquí. Entonces ustedes lo que hacen es que marcan ese punto, que sería, no sé, por aquí, digamos, cuando lo colocan encima, y entonces hacen su línea con esa medida que comentamos. Entonces yo agarraría, vamos a poner línea, y trazo entonces mi primera línea, que sería esta. Bien, voy a hacer el método del paralelogramo primero paralelogramo. Este sería mi primer vector. El segundo vector tiene, si observamos, aquí hay 10 grados, así que de aquí a acá son 80 grados. O sea que estaría más o menos aquí, ¿no? Casi vertical, pero estaría aquí, 80 grados. Entonces yo tengo que tendría que colocar a 80 grados, sería algo como esto. Y tienen el mismo tamaño. Vamos a decir que estos son 5 centímetros. Obviamente que yo no tengo cómo medirlo aquí. Entonces, ok, 5 centímetros, perfecto. ¿Sí? Entonces, esto es como si fuera un plano cartesiano, pequeñito. Ahora vamos a ver cómo es que se hace el paralelogramo. Esta es la parte interesante. Lo voy a hacer con otro color, los dos valores que faltan. Voy a hacerlo con color morado. Esta línea que está aquí, yo tengo que colocar una línea paralela a esta línea que está aquí, acá arriba. Cuando hablo de una línea paralela, tendría que ser algo como esto, ¿verdad? Esta es una línea paralela a esa línea, ¿cierto? Pero lo que voy a hacer es que en vez de colocarla por acá, lo que voy a hacer es colocarla aquí al final. Esa va a ser una línea paralela, fíjense. Para eso tengo que jugar con mis escuadras, ¿no? Que eso de tutoriales de YouTube hay que les explican perfectamente eso, cómo jugar con sus escuadras y eso. Al fin y al cabo yo tengo que tener una línea paralela a esta que está aquí. Y la extiendo más larga que la otra, eso no importa. Y ahora hago lo mismo, pero con esta otra línea. Una línea paralela a esta, una línea paralela a esta sería como así. Entonces, en ese caso, yo tendría algo como esto aquí. ¿Sí? ¿Se vio cómo se construye? Este es el método del paralelogramo. Esto que está aquí es un paralelogramo. Tengo dos líneas que son paralelas y las otras dos paralelas. ¿Se entendió esa primera parte? ¿Chicos? Sí, profe. Ok, entonces, Sí, profe. lo que hacemos ahora es, yo sé que estos son mis dos vectores originales, aquí con la flechita. El vector resultante, fíjense, y esto es bien importante, el vector resultante va a ir desde donde empezó todo mi sistema, donde están marcados, donde inicia todo, hasta donde las dos líneas que construí se unen. O sea que mi resultante iría aquí. Y este, entonces, sería mi vector resultante. ¿Se vio eso? Este sería el método gráfico. ¿Se entiende más o menos? Fíjense, agarré los dos vectores, hice paralelas
Y donde cruzó, ahí es donde va a terminar el vector. Donde inicia es donde inicia todo mi sistema, los dos vectores que tengo ahí. Bien. Ahora, que es la parte interesante, yo sé que este que está aquí es mi vector resultante. Yo sé que esta era F1, esto era F2. La idea ahora es encontrar, bueno, ¿y ese valor cuánto es? ¿Cuánto vale ese vector? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué harían ustedes? Con la fórmula de resultante. Fórmula... Bueno, para sacar resultante. No, gráficamente no. ¿Qué me da otra idea? Estoy contestando lo que ya me han escrito ustedes y alguien que me está... No, profesor, ya me uní. Ok, listo, perfecto. Ok, tengo en general. Perfecto, ok. ¿Cómo harían ustedes, chicas? Si recuerden que el método gráfico es un método gráfico. El método de triángulo es el que vamos a usar, el que sí vamos a usar fórmulas. Pero ¿qué harían aquí ustedes? ¿Qué averiguaron? Trigonometría. No. Esta es la parte de lo que tenían que averiguar, el método gráfico. ¿Cómo yo encuentro ese valor de R? Yo hago lo siguiente, fíjense, era parte de su investigación. Yo tengo que agarrar, yo sé que aquí tengo vamos a ver, tengo las fuerzas, vamos a poner fuerzas. Aquí tengo centímetros. Yo sé que, por ejemplo, la primera que yo agarré era F1, ¿verdad? ¿Cuántos newton valía F1? 150. Ok, 150 newton. Así que esto medía 5 centímetros, ¿verdad? En la hoja de papel esto tenía 5 centímetros tenía 5 centímetros de como valor que ustedes escogieron, ¿no? Pues de repente yo pude haber escogido 5, alguien 7, 8, eso es algo que yo hago. De eso, sí. Tienes que tener en cuenta algo. Si yo yo le pongo un tamaño muy chiquito, va a ser bien difícil poder ver qué sucede aquí. Imagina que yo ponga 1 centímetro en mi hoja de papel. ¿Qué va? No, eso va a ser... Si le pongo un valor más grande, puedo ponerlo de más. Ahora, profe, no se le escucha. Perdón, ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí, ahorita sí. Sí. Ajá. Tengo que cambiar estos audífonos. Uno de los lados no se oye, que es justamente donde está el micrófono. Ok. Como les comentaba, lo que hay que hacer es igual una regla de 3. ¿Qué pasó aquí? Lo que hay que hacer es una regla de 3. Vamos a ver. ¿Qué pasó esto? Lo que tengo que hacer es una regla de 3. Yo tengo aquí que le había colocado mi fuerza 1, 150 newtons, un valor de 5 centímetros. Así que ahora yo tengo R que yo voy a medir en mi hoja de papel. Ustedes tienen que medir eso, ¿sí? Ustedes agarran su regla, agarran una regla y van a medir esto en su hoja de papel. Van a medirlo y van a decir, bueno, esto mide tantos centímetros. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Ok. Sí. Déjame hacer algo. Voy a hacer algo importante aquí. Tengo 150 al cuadrado, más 150 al cuadrado, menos 2 veces 50 por 150 por 150 por 150 por coseno de 60. Cierro aquí, raíz cuadrada de eso
momentito. 50 al cuadrado menos 2 por 150 por coseno de 60. Al cuadrado cuadrado, bueno, 150 por 150 coseno de 60. Por 50. Qué raro. Al cuadrado. Un momentito que quiero. Cuadrado. 2. Coseno de 60. Cuenta. ¿Qué? 260, 5, 350, 8.5. Bien. Vamos a decir que yo medí esto en mi hoja de papel y midió 8.4 midió 8.4 centímetros. Yo esto lo medí. Esto lo voy a colocar en otro color para recordar que esto lo sacamos después. Ahora, fíjense, ahora yo coloco la medida y luego el valor, que es lo que a mí me interesa. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo agarro y hago mi regla de 3. Yo tengo que esta es mi X aquí. Yo tengo, ok, ¿cuánto sería la fuerza? Ajá, bien, la fuerza sería por 150 por 8.4 entre 5. Entonces yo hago ese cálculo. Yo tendría 150 por 8. Profe, no se le escucha. Perdón, ¿me escuchan ahora? ¿Ahora? Sí. Yo tendría, según esto, que el valor me dio 252 centímetros. 252 newton, perdón. Valor exacto. ¿Por qué? Porque yo es un más, usted por lo menos. No se escucha, profe. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Me escuchan ahora? Sí, ahorita sí. ¿Se escucha? ¿Aló, aló? ¿Sí? Sí, ahora sí. ¿Qué sucede? Eso va a cambiar, depende del valor que ustedes lo que ustedes midan. O sea, no, a todos no nos va a dar igual. Eso sí nos tiene que dar un valor aproximado, pero no nos va a dar un valor exacto. Ese es el tema del método gráfico. No es exacto, es un método gráfico que tiene un error. ¿Ok?
Entonces, vamos a decir que yo medí 8.4, puede ser que a ustedes le salió 8.5, 8.6, 8.3 y dependiendo de eso, entonces este valor me va a dar diferente. Entonces aquí me da, fíjense que en este caso, yo tengo que el valor del vector aquí va a ser de 252 newton, así que ese va a ser mi vector resultante con el método gráfico. ¿Se entendió eso? Chicas, ¿se entendió más o menos? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. El otro método que yo tengo gráficamente se llama el método del polígono o método de punta y cola. El método de punta y cola es parecido a este. Yo agarro el primer vector, ¿verdad? Hago lo mismo, lo mido, digo, bueno, voy a colocar 5 centímetros. Yo lo decido así. Ok, está bien. Lo que se puede hacer es igual que en el caso anterior, poner un pequeño eje de referencia y luego colocamos los vectores. Hago esto. 5 centímetros, muy bien. Aquí, ok, hago eso. Luego lo que hago es que coloco el otro vector al final de este. Para eso, lo más sencillo es colocar un eje de referencia al final de ese vector. Puede ser aquí, ¿no? Fíjense que ese vector en el problema originalmente iba de esta manera. Entonces, con 80 grados aquí, ¿verdad? 80 grados. Entonces yo agarro, coloco ese vector, empieza aquí y 80 grados. Y tiene el mismo tamaño, 5 centímetros. Mi vector resultante va a ir desde donde empezó mi sistema, que es aquí, hasta donde terminan los dos vectores, que es acá arriba. Así que yo tendría esto acá. Y en el caso de los otros vectores, entonces yo los podría haber dibujado de esta manera. ¿Sí? Ok, miren. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo que este triángulo que se fue, esto que está aquí, es parecido a esta parte del paralelogramo en la parte de abajo. ¿Sí? Esto y esto, fíjense que se parece bastante. ¿Qué pasa? Esta línea va a ser igual que la que yo tengo acá arriba. Yo agarro en mi hoja de papel y mido ese valor del vector. Hago lo mismo. Vamos a decir que, ok, yo tengo... las fuerzas, tengo acá centímetro. Yo digo, 150 newton equivale a 5 centímetros, es lo primero que yo había dicho. O sea, yo decidí, cada uno decide, ¿no es eso? Al final los valores van a dar parecidos, porque uno lo está haciendo de manera proporcional. Aquí, esta es la R que yo estoy buscando. Y vamos a decir que aquí me midió 8.5 centímetros. Ajá, entonces yo agarro X igual a 150 por 8.5 entre 5 y eso me va a dar un valor, ¿verdad? Que en este caso me daría un poquito más que los 252 newton. Métodos gráficos. Estos serían los dos métodos gráficos. Si yo tengo dos vectores, puedo hacer el método de paralelogramo. Si tengo ya 3, 4, 5, 6 vectores, yo no puedo hacer método de paralelogramo. Yo tendría que hacer el método de punta y cola, agarrar uno, luego el otro, luego otro y luego unir del principio hasta el final. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Chicas? Sí. Sí, profe. Ok, muy bien. Sí, profe. Eh, Profesor, sí. he visto que en algunos casos el problema les da que a qué dirección está yendo la flecha en vez del... O sea, nos da el grado y nos dice que noreste, sureste,
Eso también es parte de esto, Esa sería la dirección. La dirección. Ok, ahora que preguntas eso, por ejemplo, si yo quisiera encontrar la dirección de este vector, ¿verdad? Y gráficamente, yo lo que hago es que coloco el aparato el transportador, y lo coloco aquí, ¿no? Ustedes tendrían que colocar su transportador. Vamos a ponerlo en color azul para seguir con el valor que habíamos colocado. Yo coloco, por ejemplo, mi transportador. Aquí fíjense, esto debía haber estado más inclinado porque ese ángulo era apenas de ¿cuánto? De 10 grados, 20 grados. Aquí va, entonces, ¿qué pasa? El valor de este vector, el ángulo, va a ir de aquí a aquí. Yo tengo que fijarme qué dice aquí en mi transportador. Vamos a decir que diga, no sé, 83 grados. Yo lo medí. Vamos a suponer que yo, en este caso, vi 83 grados aquí en el aparato de medición. Entonces, mi vector resultante yo lo voy a expresar de la siguiente manera. Sería 252 newton. Y en vez de eso de noreste, sureste, generalmente lo que hacemos es que vemos en qué cuadrante está y colocamos de esta manera. Y yo digo, pues, 83 grados. Fíjense que eso yo no he hecho ningún cálculo, simplemente eso es algo medido, ¿sí? Un poco ampliando un poco la duda, lo que tú dices de lo que acaba de decir, que realmente es la dirección y sentido. Aquí tendríamos entonces la dirección y sentido, ¿sí? Y lo medimos con el transportador, esa línea. Ok, gracias. Vamos a ver, si lo otro que pedía el problema era por el método. Bien. Si yo hago por ejemplo, ley de seno y coseno, ¿qué es? Yo tengo que construir un triángulo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? El método de ley de seno y coseno es, yo tengo que construir un triángulo. En el método de seno y coseno, yo no necesito hacerlo a medida o a escala. Entonces, yo lo que hago es construyo un triángulo utilizando estos dos vectores y coloco las resultantes. Y esta parte es bien importante. Yo voy a agarrar y montar la misma imagen, porque sí es importante comentarles algo allí. Aquí, fíjense, yo tengo que estos dos vectores están unidos aquí. Yo lo que voy a hacer es que esos dos vectores los voy a separar. Esos dos vectores los voy a separar uno del otro. O sea que yo los voy a separar de aquí. Y yo tengo que agarrar un vector, colocarlo y luego el otro de seguido. Entonces hay que tener cuidado. Mira, un error, por encima de lo que vi, uno de los errores que se hace, por ejemplo, en el método de triángulo, es hacer esto. Es agarrar y unir estas dos flechas y decir que esta es la resultante. Eso es un error terrible. Eso no se puede hacer. Porque la resultante, dijimos que en el caso de los vectores, yo lo voy a encontrar siempre que coloca un vector seguido del otro. Entonces, que yo voy a agarrar este primero y luego este vector. Bien, entonces yo hago eso. Yo agarro mi vector 1. Mi vector 2 va un poco como así. Así que mi vector 3, fíjense que esto yo lo he hecho a mano alzada, pues yo no necesito tener regla para eso, yo lo puedo hacer así. Yo tengo que mi vector entonces resultante va a ir de donde empezó mi primer vector hasta donde termina el último vector, ¿sí?
Y ahora sí coloco los valores. Yo tengo aquí que esto es 150 newton. Esto es 150 newton. Aquí esto tiene, esto es el valor de R que no conozco. Esto sería R. Y aquí fíjense, y esto es bien importante, que podría ser una de las partes complicadas aquí. Yo tengo que encontrar este ángulo que está aquí entre esos dos vectores, pero dentro del triángulo. ¿Ese ángulo cuánto sería? ¿Cómo yo encuentro ese ángulo? Bueno, yo puedo, hay diferentes maneras. Yo, la que se me ocurra así que puedo ver, podría ser que yo haga esto. Tengo esta línea. Tengo esta línea. Yo sé que aquí habían 20 grados, ¿no? El primer vector tenía 20 grados. Y déjenme borrar esta línea que quedó como muy... Aquí yo tengo 10 grados. Así que aquí, entre esos dos vectores, yo voy a tener realmente 60 grados. ¿Sí? O sea que esos 60 grados están aquí. Ahí yo tengo 60 grados. Ese ángulo no es el ángulo que existe entre estas dos líneas aquí dentro del triángulo. Sería 180 menos 60. Así que ese sería el ángulo que yo tendría adentro de ese triángulo. 120 grados. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahora? Chicas, ¿están de acuerdo? ¿Estamos? Sí. Ok. Entonces, aquí lo que yo tendría, aquí se aplicó la fórmula que ya conocemos, con el método de coseno, R sería igual a la raíz cuadrada de primero al cuadrado más segundo al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo por el coseno del ángulo que existe entre ellos, que es 120. Cuando yo hago eso, entonces yo tengo... Eso aquí me da 259.807, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo tendría aquí que R, la magnitud de R sería 260 newton. ¿Sí? Este sería el valor entonces real. Fíjense qué diferencia hubo, por ejemplo, aquí entre el método gráfico. El método gráfico a mí me dio 252. No me dio exacto, pero no está tan mal. Me dio un valor bastante cercano al valor real. Fíjense, 260. Pero esta era la manera de hacerlo. Tienen que tener cuidado de no hacer lo que les dije, conectar esas dos puntas así de aquí y acá. Esto lo zafo y lo agarro y lo coloco acá. ¿Sí? ¿Pregunta, duda? ¿Seguimos al siguiente o ya o sea, que algo no quedó claro aquí? ¿Me oyen? Por favor, Sí, me dicen, profe. porque no sé si se ha desconectado o algo. De repente estoy hablando ahí y no. Sí. Ok, entonces, en ese caso, esta sería la manera de hacerlo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí yo tengo, por ejemplo, aquí, si yo quisiera hacer sumar estos dos vectores, que me dice que uno es de 14 y el otro es de 10, obviamente este es de 14 y este es de 10, yo tendría que, por ejemplo, si veo esto, vamos a...
en color son los vectores, por ejemplo, del problema este que voy a colocar. Fíjense, yo tengo F1, dice, los dos vectores entre ellos existe 120 grados. El vector A tiene una magnitud de 10, el vector B tiene una magnitud de 14, y el ángulo aquí que se ve entre ellos es de 120 grados. Ajá, ok. Entonces yo agarro, por ejemplo, si yo hiciera esto gráficamente, este primer vector vale 10, el segundo vale 14. Ok, vamos a ver. Vale 14, tendría algo como esto, 14, y un ángulo de... Entre ellos hay un ángulo de 120 grados, así que esto tendría... vamos a ver, 120 grados... 120 grados, 60. 60. 60, 60, 60... A ver esto. Que decir algo así como esto. Ok, no. Casi exacto, le falta un poquito ahí. Voy a dejar ahí. 1460. No lo puedo cambiar aquí. Ok, vamos a decir que esto tiene 14 grados, 60 de este lado y 120 de este lado. Fíjense que la resultante de este sistema, de esos dos vectores que yo tengo aquí, es un vector que es el vector este de color azul. ¿Sí? ¿Cómo yo hago? Ok, esto vamos a decir que el vector de 10 le puse 10 centímetros, así que el de 14 va a tener 14 centímetros, hago mi regla de 3. Si lo hago por método de paralelogramo, yo haría esto, yo agarro una línea paralela a esta, acá agarro una que sea paralela a esa otra línea. ¿Sí? Esto no necesitan tener las flechitas, ¿no? Aquí, bueno. Entonces mi vector resultante, fíjense que va desde... Mi vector resultante va de esta manera. ¿Se vio este ejemplo gráfico, chicas? ¿Se vio? Ese es el problema, el de 10 y 14, el primer problema. Yo tengo mi primer vector que iba hacia la izquierda, el segundo vector que iba de esta manera, así que agarro líneas paralelas. Fíjense, esta es una línea paralela, así que lo coloco al final de este. Y esta es una línea paralela a esta, así que lo coloco al final del otro vector. No importa si esa línea la extiendo un poquito más, un poquito menos. Lo importante, vamos a ver, no importa. Estoy exagerando nada más un poco para a ver. Que no me dejan moverlo. Bien. Bien, se entendió más o menos. Esta sería la manera de paralelogramo. Entonces, más o menos se entiende el concepto. ¿Chicas? ¿Aló? Sí, profe. Ok. Profe. Bien. Entonces, paralelogramo por el método de punta y cola. Si lo hago por el método de punta y cola, yo agarro un vector, primero yo agarro en el ángulo, con el valor y el ángulo que sigue. Fíjense, un vector sigue al otro. Así que yo tengo más o menos como esto. Ajá. Yo entonces, más o menos. Que viene uno, luego el otro. Ajá. Sí. No se le entiende y se le escucha mal. ¿Me escuchan ahora mejor? ¿Ahora? Sí. ¿Sí? Ok, en el caso del método de punta y cola, que sería este, gráficamente hablando, yo agarro un vector, luego el otro, y mi vector resultante va desde donde empezó el primero hasta donde termina el último, y ahí sería el vector resultante, ¿sí? Fíjense que este sería mi vector resultante, ¿no?
es muy parecido al que acabamos de hacer hace un rato, que sería método de paralelogramo. Aquí yo agarro líneas paralelas. Agarro una línea paralela acá a este, que sería totalmente horizontal. Y fíjense que esta sería mi resultante, ¿sí? Entonces, esos serían los métodos, sería el método gráfico. O sea que si yo voy acá a hacerlo por el método gráfico, yo agarro, vamos a decir, puede ser, lo voy a hacer aquí mismo, fíjense, yo agarraría, vamos a suponer que esto tiene 10 centímetros y esto 14, pues lo tengo que hacer a escala. Yo podría hacer de repente esto que está aquí así. Agarro este acá. Y mi resultante, entonces iría así. ¿Sí? Entonces, esa sería la manera de hacerlo. Obviamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que medirlo, mi hoja de papel, para ver entonces cuál es el tamaño. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos el concepto del método gráfico? ¿Aló? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Y si lo hago por el método de punta y cola, entonces sería de esta manera. Agarro el primer vector, luego le coloco el segundo vector y al final entonces trazo mi resultante de aquí a aquí. Hay que tener cuidado aquí. Yo les dije que no, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo agarrar aquí y trazar esta línea del vector al otro porque esa no sería mi resultante. Fíjense mi resultante cómo va, así que no podemos hacer eso. Eso es lo único que sí deben tener un poco de cuidado. ¿Ok? Bien. Había actividad 5, aquí. Esto es haciendo el cuadro. Yo no sé si ustedes tienen alguna duda o preguntas con este. Yo creo que ese no tuvieron mayor problema. El único cuidado que deben tener aquí cuando hacen el método de componentes rectangulares es que este ángulo de 70 yo lo coloco aquí como un ángulo de 20 grados, ¿sí? Con respecto al horizontal para sacar las componentes. Esto de repente sí, vamos a verlo un momentito. Quizás podría haber sido el más difícil de los problemas que ustedes tenían allí. El último problema de la última asignación.
Ok. A ver, ¿cómo intentaron resolver el problema ese? ¿Qué hicieron ahí? Lo que hice fue primero colocar el ángulo, el de la fuerza 2, el ángulo de 45 grados, colocarlo con el eje X, por ahí, empezando por ahí. Bien. ¿Qué más? ¿Qué hiciste después? ¿O ahí te quedaste? No. De ahí coloqué, así como los otros problemas, que el triángulo, coloqué el triángulo y Ok. ya cae la tarea. La resultante, aquí esa resultante, como estos dos vectores, el vector resultante va a ser un vector que está totalmente horizontal. A ver, ¿qué quiere decir esto? Tengo mis vectores vamos a que de esta manera, como los tres vectores, de esta manera. Yo tengo F1 que es de 600 newton, que es este que está aquí. Tengo F2 que es de 450. Tengo R que no por aquí y esto del me piden a mí encontrar el valor de el ángulo beta, también lo tengo que encontrar. Aquí tengo beta. Así que lo que hago es mi ley de seno y coseno. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Por qué el ángulo de 45 grados va al final del vector? ¿Eso no afecta? Ok, vamos a ver con
¿Cómo podemos analizar esa partecita ahí? Yo tengo, aquí yo sé que hay 45 grados, ¿verdad? Yo tengo, yo tengo esos 45 grados aquí. Así que, por ende, como aquí yo tengo 90 en total, yo también sé que tengo 45 grados acá. Como al momento que yo construí mi triángulo, yo tuve una línea completamente horizontal acá. Bien, estos serían ángulos alternos internos. Por ejemplo, este que está aquí, sería el mismo ángulo que yo tengo acá, ¿verdad? Sí. Entonces ese ángulo es el que yo visualizo acá, que es el mismo que yo tendría acá, ¿no? Entonces sería jugando un poquito con geometría. ¿Lo viste? Sí, sí. Entonces esos serían los 45 grados que yo estoy colocando acá. Ok, vamos a ver. Este ángulo que está aquí yo no lo conozco. Yo no sé, le puedo llamar un valor cualquiera. Alfa, vamos a decir. Si le llamo yo alfa a ese ángulo, yo tengo las siguientes ecuaciones. 600 entre seno de 45, que es el ángulo opuesto, es igual a R entre seno de alfa, que es igual a 450 entre seno de beta. También podría ser esto. También tengo la ecuación esta, la que me dice que R es igual a la raíz cuadrada de 600 al cuadrado más el otro al cuadrado menos 2 veces al cuadrado. Menos 2 veces el primero por el segundo por el coseno del ángulo opuesto a R, que sería alfa. Bien. Ahora mismo yo tengo, un problema aquí. Esto no sé alfa. Alfa no lo tengo. No tengo alfa. ¿Qué otras cosas yo podría... Bueno, ¿qué podría yo resolver aquí? Yo puedo agarrar este señor con este que está aquí. ¿Sí? Yo podría agarrar esos dos que están ahí. Este con este que está acá. Yo tendría 600 entre seno de 45 es igual a 450 entre seno de beta. Así que aquí yo lo que hago es que estos dos los multiplico, ¿verdad? Yo tendría seno de beta sería igual a estos dos multiplicados, 450 por seno de 45 entre 600. Y si yo quiero encontrar beta, aquí lo que hago es que saco el seno inverso. Paso ese seno al otro lado como seno inverso. Así que beta sería igual al seno inverso de todo eso. Tengo que tener cuidado de colocarlo todo en paréntesis porque si no me sale incorrecto en la calculadora. Cuando yo hago eso, vamos a ver cuánto me sale. Ok, en este caso a mí me da 32.0. Ese ángulo que está aquí. ¿Cómo encontramos este ángulo que está aquí? ¿Alguien me da una idea para encontrar alfa? ¿Alguna idea para encontrar alfa? Ese ángulo que está acá arriba. Bien, yo tengo que la suma de esos ángulos me da 180 grados.
¿Sí? La suma de ángulos internos me da 180 grados. Así que yo podría hacer lo siguiente. Yo tengo alfa más, vamos a ver el dibujito, más beta, más 45, suma 180 grados. Así que si yo quiero encontrar alfa, alfa sería igual a 180 menos 45 menos beta, que es 32. Yo tendría ahí 103 grados. Ese ángulo que yo tengo aquí es de 133 grados, que es el ángulo que yo tengo que colocar aquí en esta fórmula. Así que ya con eso sí puedo encontrar el valor de R, ¿no? R era igual, no, que tengo más espacio abajo, así que voy a tener que seguirlo acá. Raíz cuadrada de 600 al cuadrado. Ok, yo tengo este caso que me da 127 unidades a Newton. Sí, 827 Newton. Okay. Sí, este problema sí era un poco más, digamos, probablemente el problema más elaborado de los que había, de todos los que se habían dejado en las prácticas. Pero esta era la manera de desarrollarlo. Ese es por el método de ley de seno y coseno. Si lo hago por método de ley de seno y coseno. Ah, ¿qué estoy haciendo? Si lo hago, ¿tiene alguna pregunta o puedo continuar? Ok, continúo entonces. Si lo hago por método de componentes rectangulares, bueno, hay algo, no, bueno, vamos a ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando me están diciendo el problema de esto que está aquí? Que esa fuerza está completamente dirigida en el eje X. Ahí hay un truco importante. ¿Cuál es la suma de las fuerzas? ¿Cuál es la sumatoria de estas fuerzas en el eje Y? ¿Cuánto sería? Estas dos fuerzas en Y, ¿cuánto suman? Eje Y, la componente en Y, ¿cuánto sería? Profesor, llamando a la base de estudiantes. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Aló, me escucha? ¿Profe? Ok, Sí, profe. ok, pregunta. Vamos a ver, vamos a agarrar en al azar. Linet, ¿cómo Dígame, profe. la suma de fuerzas verticales allí? La sumatoria de fuerzas en este caso, ¿cuánto sería? ¿Cuál sería? En este caso, de estas dos fuerzas. Suma la fuerza. Es que no le escuché la pregunta, profe. ¿Cuál sería qué cosa? La suma de la fuerza, la sumatoria de fuerzas en Y de estas dos fuerzas, ¿dónde o cuánto sería? Si me dice que mi fuerza resultante está totalmente en el eje X. Ajá. Y aquí es la parte importante para resolver este problema. O hacer el diagrama este que está acá. Bien. Ok, de fuerzas en Y serían... Déjeme buscar la calculadora. No tendría fuerzas en Y. No sé ¿Sería si- cero? Exactamente. Miren, si a mí me dicen que estas dos fuerzas sumadas me dan una fuerza que está totalmente
horizontal, quiere decir que la resultante va a ser esta, ¿sí o no? ¿Qué es lo que decimos acá? Agarramos una fuerza, luego colocamos la otra y la resultante iba a ser horizontal. Eso quiere decir que la suma de componentes verticales de sumatoria de fuerzas en Y de esta y esta va a tener una componente en Y, esta va a tener una componente en Y, las dos componentes en Y van a ser exactamente iguales, pero se restan porque una va para arriba y la otra va para abajo. Pero las horizontales se suman, por eso es que me da este total que está aquí. Así que la clave para resolverla por ese método sería hacer esto que tengo aquí. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ajá, ¿qué quiere decir eso? Tenemos 45 grados, ¿no? Yo tengo 600 seno de beta menos 450 seno de 45 igual a 0. Aquí yo tendría entonces una ecuación. Yo tendría esto entonces. Ok, entonces ese ángulo me da 32.02 grados. Ese ángulo beta. Que era una de las preguntas. Y la otra era cuánto me da la resultante. Ajá. Bueno, yo tengo esto. Que ahora sí sé los ángulos de ese de 600. Yo tengo que, aquí sería 632.02 y acá teníamos 450 con 45 grados. ¿Qué pasa? Yo hago esto. Esto es lo que nosotros hacíamos para la suma de componentes, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Fíjense, esto es otra manera de hacerlo o verlo. Yo tengo, a ver, yo tengo esto. Yo tengo, esto era lo que nosotros conocíamos como beta, ¿no? Que ese era el ángulo beta. Yo tenía 600 coseno de beta, es positivo. Acá 600 seno de beta. Acá yo tenía positivo, 450 coseno de 45 y negativo, menos 450 seno de 45.
Bien, ¿qué pasa? Como mi componente, mi resultante iba totalmente horizontal, eso quiere decir que la suma de fuerzas en Y me iba a dar 0, que es lo que yo coloqué aquí. Y así pudimos encontrar beta. Ahora, con el valor de beta, que ya vimos que está aquí, 3200, yo sé que esto se convierte aquí, 600 coseno de 32.02. Y yo ahora resuelvo esto que está aquí, para ver esa resultante. Acabé. Si yo trato de hacer la suma de fuerzas, yo tendría, como se hace para X y Y, se hace un cuadro. Lo único que en ese cuadro, como me dice que mi fuerza resultante es totalmente horizontal, no tiene componente vertical, yo sé esto que está aquí. Esto que está aquí es importante. Yo sé que la suma de estos dos componentes me da 0. Ajá, me da 0. Bueno, ¿qué es lo que hicimos aquí? Si yo sé eso, yo tengo que 600 seno de beta para arriba, positivo, menos, hacia abajo, 450 coseno de 45, me va a dar 0. Y de ahí yo despejé el valor de beta. Y cuando sé beta, yo puedo hacer la suma de vectores en el eje X. Que es ya cuando una vez que tenga beta, cuando yo sé que beta es igual a 32.02, yo puedo resolver ahí. Y esto ya, cuando yo digo, si yo tengo que una componente 0, yo sé que la resultante me va a dar lo mismo, porque 0 al cuadrado es 0, ¿no? Así que me va a dar el mismo valor. Y esa resultante iba totalmente horizontal, que sería de esta manera. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos o no? ¿O quedó alguna duda ahí en ese problema? Sí se entendió, profe. Sí. Ok. Bien, no sé si tienes una duda algo, no sé, algo que no se entienda o algo que quieran reforzar también, algo que no haya quedado claro. Profe, vienen todos los temas, o sea, de los primeros talleres que hicimos también. Sí, correcto. Viene primero temas como, vamos a decir, más conceptual, ¿no? Estos sí son como más prácticos y matemáticos, sobre todo el tema de la semana 4 y 5, que es de vectores, ¿no? Así que no sé. Entonces, Profe, ¿hay que estudiar teoría o es todo práctico? no, es todo práctico. Ah, ok. Sí, todo práctico. Entonces, ¿se puede practicar de los talleres que usted nos ha dejado? Claro, sí. Lo que expliqué hoy es importante. ¿Sí? Lo que explico hoy es importante para el taller. Y sí, practíquense lo que Profe, necesito y una básicamente. pregunta, Ajá. ¿cuánto tiempo más o menos vamos a tener para resolver el parcial? Yo pensaba 2 horas. De aquí a esa fecha les comento si hago algún cambio en la metodología, pero básicamente sería eso. 2 horas
Y se conectan entonces a la 1:30, sería el martes. Sí. Pon las cámaras habilitadas. ¿Sí? Ok. Sí. Dejamos hasta este momento, pues. ¿Sí? Ok. Buenas tardes, entonces. Cualquier cosa, estamos a la hora. Consultan en el chat, pues, también. El chat del grupo. Gracias. Profe, no se lo entiende. Que cualquier cosa me consultan en el chat del grupo. Ahí nos mantenemos en comunicación. Cualquier duda que tengan. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, tengan buenas tardes. Nos vemos. Chao. Igual, profe. Igual, profe. Igual, Cuídense. profe. Chao. Igual. Chao.